Bien, voy a tratar de ir así, de una manera lo más clara posible, pero van a ir viendo esto como una arena movediza, nos vamos a ir cada vez más complejo. Y traten de llevarme el hilo porque no es fácil. Entonces, para simplificar, hemos dividido las adaptaciones orgánicas en 3 grandes familias. ¿Por qué decimos las adaptaciones? Porque nosotros lo que buscamos cuando colocamos una carga en el atleta es una adaptación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy docente de matemática y enseño multiplicación, la adaptación que busco en mi alumno es que sepa las tablas. ¿Sí? Si soy entrenador técnico, la adaptación que busco es que maneje los fundamentos técnicos. Y si hago una preparación física, la adaptación tiene que ser orgánica. Esas adaptaciones orgánicas son, por ejemplo, mayores estructuras para la transferencia de fuerza o mayores aspectos metabólicos para que no se cansen. Y todo eso ocurre dentro del núcleo celular en el ADN. El ADN manda un ARN mensajero a codificar proteínas en el ribosoma. Proteínas neuronales, proteínas musculares, proteínas para las enzimas y las coenzimas, todo lo que van a generar la energía. ¿Sí? Entonces estamos manipulando la fábrica orgánica. Eso es lo que hacemos como preparadores físicos. El asunto es que hay que saber hacerlo, porque si no lo hacemos mal y no funciona. De aquí vamos a tener 3 grandes familias de adaptaciones que vamos a buscar. Vamos a buscar adaptaciones en todo el paquete metabólico, enzimas y coenzimas, así como mitocondrias, para la producción de energía. Si lo pensamos en un vehículo, sería toda la parte del combustible. ¿Sí? El tanque de combustible, si hay inyectores, el motor de inyección, los inyectores, si hay carburador, el carburador, todo lo que me haga usar el combustible. ¿Sí? La otra familia de adaptación es la neuromuscular. La neuromuscular es todo lo que transfiere la energía esa a energía química a una energía mecánica. La energía mecánica es el movimiento. Y estamos hablando de hueso, tendón, fascias, músculos y demás. Todas esas adaptaciones se dan por el entrenamiento neuromuscular. Y la otra adaptación es el neurocognitivo motor. El neurocognitivo motor son las adaptaciones que se dan desde las adaptaciones oculares, las neuronales, ¿sí? Y las motoras, todas las ramas neuronales. ¿Sí? Y entonces son esas adaptaciones que podemos provocar en el cuerpo para mejorar. Por ejemplo, si tenemos un problema de agilidad, ¿qué tipo de adaptación creen ustedes que vamos a buscar para mejorar la agilidad? Neurocognitivo. ¿Sí? Neurocognitivo motor es lo que me hace más ágil. Si me falta resistencia, ¿qué adaptación busco? La metabólica. Y si me falta explosividad, la neuromuscular. Dependiendo, esto es como cuando uno manda a su taller al mecánico, hacen un escaneo del auto y te dicen que está mal. Bueno, dependiendo de lo que tenga mal, es lo que debo ponerle más énfasis en el entrenamiento. Si mi atleta es muy resistente pero poco veloz, entonces su entrenamiento debe ir más cargado hacia la velocidad. Si mi atleta es muy veloz, una buena velocidad de reacción, explosividad y demás, pero empieza a perder en el segundo y tercer round de pelea, entonces tengo que cargar más el entrenamiento hacia lo metabólico. Entonces entendemos que lo que tengo lo mantengo y lo que no lo desarrollo. Para eso tengo que escanear a mi atleta. Tengo que ver qué tiene y qué no tiene, qué necesita para ganar. Y bueno, y conforme a eso entonces tenemos las 3 grandes familias del entrenamiento: adaptaciones metabólicas, adaptaciones neuromusculares y neurocognitivas. De estas 3 grandes familias existen unos paquetes que son condicionantes y otros que son determinantes. ¿Sí? Lo que trabajamos en la preparación general y en la preparación especial, ¿no? Multifásica. Y entonces, la vía oxidativa y la vía glucolítica, que antes se llamaba aeróbica o anaeróbica láctica, ¿sí? Ahora se llama oxidativa y glucolítica. Eso porque no existe anaerobiosis en el cuerpo humano. No puede llamarse anaeróbico porque no hay anaerobiosis en el cuerpo humano. Si ustedes, por ejemplo, hacen medición de gases, entra más o menos 21% de oxígeno al cuerpo humano. Y cuando saca el gas, sale un 14%. En ningún momento van a sacar gas con 0% de oxígeno. Por tanto, no hay anaerobiosis en el cuerpo humano. Por eso ya no se llama aeróbico y anaeróbico, sino se llama
oxidativo por la fosforilación oxidativa que produce el proceso metabólico para la producción de energía en la mitocondria, y glucolítico porque usa la vía glucolítica, la glucólisis, si usa glucosa. ¿Okay? Esos dos metabolismos son los factores condicionantes del rendimiento en los deportes de combate, sobre todo en los de golpeo. La vía fosfagénica es el determinante porque te da la velocidad para marcar el punto o para que no te marquen el punto. ¿Okay? Entonces, lo primero que desarrollamos es vía oxidativa, mitocondrias y todas sus enzimas y coenzimas, luego vía glucolítica y luego vía fosfagénica. ¿Sí? Ese sería el orden metodológico. Como en la fuerza pasa que es, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en fuerza trabajamos mucha masa y poca aceleración y después invertimos. Poca masa y mucha aceleración y llegamos a un proceso de una aceleración óptima. ¿Okay? Acá pasa algo parecido. Mucha resistencia, luego resistencia de intensidad y luego intensidad pura. ¿Sí? Pura velocidad. Ese es el proceso metodológico. Y deben ser diferentes las cargas a medida que pasa el tiempo. Porque si no, somos lentos. ¿Sí? Se genera una meseta exacta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien está como perdido? ¿No? Bien. Muchas gracias. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte roja, en la parte metabólica, pero sepan, y en otras conferencias vamos a ver. Ok, ahí está mejor. Sí, bien. Entonces, fíjense que las otras adaptaciones van a ser en la preparación general trabajar los niveles de fuerza, que se eleve el nivel de fuerza y luego el nivel de potencia aplicada. Ustedes saben que más o menos la fuerza que uno puede aplicar en un gesto deportivo es cerca del 20 o 30% de tu fuerza máxima. Imagínense que yo tengo una fuerza máxima de 100 kilos. En un gesto deportivo puedo expresar 30 kilos. Pero si mi fuerza máxima fuese de 200 kilos, ¿cuál sería mi fuerza deportiva? 60 kilos. Entonces, al principio se elevan mucho los niveles de fuerza porque luego va a sacar beneficios para la fuerza aplicada. ¿Sí? Por eso se trata de los niveles de fuerza al principio. Y a nivel neurocognitivo, el dominio técnico es un factor condicionante. Saber hacer la técnica correctamente. Pero luego el manejo estratégico, hacerla como corresponde en el momento que corresponde, es lo que te hace ganar. ¿Sí? Se llama inteligencia corporal en algunos casos. Y entonces esta es la lógica del desarrollo de los peleadores. Ahora, ¿qué es lo que nos confunde habitualmente? Habitualmente nos confunde que hay mucha bibliografía que es de deportes cíclicos. Mucha de la bibliografía que vamos a encontrar es de deportes de cantidad, no de calidad. Deportes como el atletismo, la natación y el ciclismo, que generan un estado estable metabólico de producción y remoción de coenzimas NADIFAD, de óxido de reducción, estados estables que van a producir muchas adaptaciones, pero ¿nosotros competimos en un estado estable? No. Nosotros continuamente estamos con algo que se llama flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es pasar de un aporte enorme oxidativo de las mitocondrias a un aporte rápido glucolítico o fosfagénico. Entonces estamos continuamente cambiando de metabolismo. Sí, profesor, lo escucho. No sé, doctor, ¿cuál es su criterio respecto del continuum energético? A medida que lo que se habla, ¿no? Particularmente que utilizamos los tres sistemas energéticos. Pero particularmente ahí vendría una pregunta, ¿cuál sistema energético sería determinante en el trabajo de niños? Bien. Sí, le dejo que se termine, perdón. Sí, entonces ahí hay un tema de ¿cuál trabajo primero? Velocidad, fuerza, resistencia. ¿Y sí, cuáles son los mecanismos para lograr eso? Particularmente se habla que el juego depende de los objetivos, obviamente no. Entonces, ¿cómo buscaríamos establecer esta parte que usted dice correctamente de la flexibilidad, en este caso de utilizar correctamente el tipo de sistema energético y particularmente el niño? La pregunta es sumamente importante porque cabe mencionar que en niños el metabolismo no está completamente maduro. El sistema glucolítico, sobre todo las enzimas llaves del sistema glucolítico, la fosfoglucogenasa, lactato deshidrogenasa y fosforilasa, que son las enzimas llaves, no están completamente desarrolladas en niños y se van a desarrollar conforme pasen los años. Por tanto, en niños lo óptimo es desarrollar
la velocidad y la resistencia. No la resistencia a la velocidad, porque no tiene un sistema buffer para poder hacer esa adaptación. Si ustedes quieren desarrollar la resistencia a la velocidad en niños, lo único que van a hacer es pasar de velocidad a resistencia y hacerlo más lentos. Entonces, por un lado, cabe mencionar esa diferencia fisiológica entre la fisiología infantil y la fisiología del adulto. Por otro lado, el juego tiene la lógica esta que estamos mencionando. Si ustedes ven los juegos de niños, son muy rápido y descansa, muy rápido y descansa, ¿sí? No hay como una resistencia a la velocidad en los juegos infantiles, son muy cambiantes. Entonces hay que considerar eso, pero también hay que considerar la correspondencia dinámica del juego, que sea parecido a lo que tengo que hacer luego en el deporte, porque si no es parecido, entonces no tiene transferencia, ¿sí? Eso es muy importante. Y luego, el compromiso motor, que sea de alto compromiso motor. Porque si tengo una fila formada de todos los chicos y uno solo está haciendo algo, el compromiso motor es muy bajo y entonces las adaptaciones son bajas. Tienen que hacer un circuito de tal manera que la lógica en la distribución de carga y descanso sea adecuada, que eso sale en otra conferencia que vamos a dar más adelante. Pero sí, viene por ahí más o menos el asunto. No sé si le he respondido o no. ¿Sí? Bueno, le agradezco la pregunta. Si ustedes hacen preguntas me ayudan mucho, porque voy a poder tomar mi café, ¿no? Entonces, cuando ustedes pregunten, yo tomo café. Bien, vamos entonces a esta cuestión. La problemática justamente es lo que decía el profesor, el estado estable. El estado estable son teorías de Adrian Brooks, ¿sí? Un fisiólogo estadounidense que descubrió que mantener la fisiología en un estado estable genera adaptaciones midiendo las enzimas, coenzimas y proteínas que se adaptaban a esa carga. Pero nosotros no trabajamos en estado estable, nosotros trabajamos en estado dinámico todo el tiempo. Por tanto, deberíamos nosotros respetar eso también. ¿Qué ocurre? Si bien es cierto que trabajamos en un estado muy dinámico, las adaptaciones de base se dan por estados estables. Cuando nosotros queremos mejorar nuestra capacidad cardiopulmonar, ¿sí?, se requiere un trabajo de estado estable. Por eso en las etapas tempranas se usa más trabajo cíclico que en las etapas elite. ¿Por qué? Porque en la etapa elite el sujeto ya tiene el corazón grande y el pulmón grande. En cambio, en las etapas tempranas no. Por tanto, hay que desarrollar esa bradicardia fisiológica, hay que desarrollar ese pulmón, hay que desarrollar procesos de capilarización que se dan con trabajos continuos, ¿sí? A medida que eso se va logrando, se saca la carga continua, se diluye un poco, se da de mantenimiento solamente, pero se enfoca más en la carga específica, ¿sí? Eso también hay que decirlo, porque si no van a empezar a entrenar a todos los chicos de forma específica y entonces vamos a perder las adaptaciones de base, ¿sí? Lo difícil del entrenamiento es poder pensarlo de forma dinámica, que va a ir cambiando, que requiere ir cambiando. Entonces un posicionamiento estático de las cosas son así, siempre va a tener un error, porque las cosas son así, ¿en qué momento? ¿En qué situación? Las cosas tienen que ir cambiando, porque las cosas van cambiando. Entonces tu propuesta debe ser dinámica. Entonces es importante entender que nuestro deporte es de calidad, ¿sí? Pero no negar la importancia de la cantidad al principio de la preparación. Hasta aquí vamos bien, se viene entendiendo el enfoque. Vamos a partir de una base teórica. Esa base teórica nos permite entender por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. De la base teórica vamos a una parte metodológica. Entendiendo la teoría, vamos a ir a la planificación. Una vez que tengamos la planificación que se basa en la teoría, que está bien hecha la planificación, vamos a ir a los ejercicios, ¿sí? Entonces debemos hacerlo así: teoría, plan o programa y ejercicio. No vamos a ir directamente a la parte práctica porque tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si lo vemos esto no desde la fisiología, sino desde la metodología del entrenamiento, comprendemos que esto va cambiando de una etapa general a una especial a una específica. Si ustedes ven el modelo bifásico de Pedro, donde se juntan las dos sería la especial y donde está más cerca de la competencia sería específica, ¿sí? Esto se puede usar muy bien con el bifásico, simplemente entender que la parte especial es la intersección, porque yo uso el modelo ATR originalmente, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo, no cambia. Si nosotros vemos, por ejemplo, el periodo general tiene tres
tres fases, digamos, las adaptaciones neuromusculares, las metabólicas y la neurocognitiva, que desde la metodología se le llama fuerza, resistencia y coordinación, ¿sí? Pero de la adaptación biológica se le llama adaptación neuromuscular, neurocognitiva y metabólica. Nos vamos a centrar en la columna del medio, la resistencia, y vamos a colocar las cargas de resistencia lejos de la competencia, lo más lejos posible, y bien termina la competencia pasada. A medida que pasan las semanas vamos a ir colocando más cargas glucolíticas, y a medida que se acerca la competencia más cargas fosfagénicas, ¿sí? Eso significa esta tabla, solamente eso, ¿sí? Y entonces, aquí el asunto primordial es entender que la adaptación metabólica se da en una musculatura específica, porque ¿dónde se encuentra la mitocondria? ¿En el aire? En un músculo. De hecho, no es una mitocondria. Actualmente se entiende que es una red mitocondrial. ¿Sí? Actualmente no se estudia la mitocondria como aislada, sino como una red de mitocondrias que están conectadas. Y esas mitocondrias que nosotros vamos a adaptar porque vamos a hacerlas más grandes, vamos a hacerle más pliegue en la membrana interna mitocondrial, vamos a meterle más complejos, más proteínas en su cadena de transporte de electrones, o le vamos a meter más enzimas y más coenzimas. Todas esas mitocondrias se encuentran dentro de un músculo que mueve las articulaciones. Y si yo quiero adaptar esa mitocondria o esas enzimas de ese músculo, lo tengo que hacer con movimiento de ese músculo, de esa fibra muscular. Por tanto, si yo entreno, por ejemplo, haciendo esto, el metabolismo del trapecio y el del deltoides se va a mejorar su metabolismo. Pero si yo después tengo que hacer esto, el pectoral y el deltoides, las fibras de adelante, no tiene esa adaptación metabólica. No puede viajar mágicamente la mitocondria de acá a acá. Por tanto, las adaptaciones metabólicas tienen que tener la lógica de la correspondencia dinámica. Debo hacer trabajo metabólico con lógica de lo que voy a necesitar hacer en la pelea. Y eso es muy importante. Meter la carga metabólica con biomecánica específica de lo que vas a necesitar hacer. Ah, perfecto, ya estoy empezando a entender. Hay movimientos que tienen más incidencia metabólica, la que se repite más. Y hay otros que tienen más incidencia neuromuscular, la que se repite menos. ¿Sí? Un movimiento de agilidad que se hace una sola vez no tiene incidencia metabólica, tiene incidencia neuromuscular. Eso lo entreno desde la parte neuromuscular. Pero un trabajo que repito todo el tiempo, ¿qué es lo que repiten todo el tiempo ustedes en la pelea? ¿Cómo están? ¿Quietos o saltando? Saltando, ¿no? Bien. Ese movimiento es metabólico. Tenés que aguantarlo, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar la parte metabólica, la tengo que trabajar bajo la lógica metabólica. ¿Qué es lo que tengo que aguantar en el tiempo? Si es algo muy explosivo, muy único, se trabaja desde o la agilidad o la fuerza, ¿sí? Si es único pero es complejo, de la agilidad. Si es único y simple, de la potencia, ¿sí? Y entonces ahí seleccionamos las adaptaciones que vamos a estar buscando y por ende las metodologías. Algunas metodologías van a ser para trabajar lo metabólico, otra para lo neuromuscular y otra para lo neurocognitivo, ¿sí? Y ahí vamos a ir avanzando. ¿Se entiende? Porque si no nos mezclamos en colocar una carga metabólica a un trabajo que debería ser de agilidad. Y decir, bueno, yo no quiero multiplicar enzimas ahí, yo lo que quiero es mejorar mi potencial neuronal ahí. Quiero mejorar las proteínas de esta neurona, no de la mitocondria. Bien. Y por ende tenemos que entonces entender que trabajamos estructuras creadas sobre un modelo de planificación cognitivista, ¿sí? Que nos permite entrenar físicamente pero contextualizado en el deporte. Y eso es lo que vamos a estar buscando hacer. Las cargas de entrenamiento para el rendimiento son específicas, ¿sí? Bien, a nivel metodológico podemos entender entonces que en la primera parte, que se llama general, que en el modelo ATR lo van a encontrar como periodo de automigración, pero es la etapa general, trabajamos mucho el sistema oxidativo. En la columna neuromuscular, la fuerza máxima, y en la columna neurocognitiva, la técnica básica. ¿Qué se trabaja de la técnica básica? Lo que no le sale a tu peleador. ¿Y qué es lo que no le sale? Lo que no le salió en la pelea. Observen su combate anterior y fíjense dónde se equivocó.
Eso se trabaja a nivel neurocognitivo, lejos de la siguiente competencia, porque hay que corregir lo que hizo que le entre golpe quizás, ¿no? O que no conecte su golpe. Luego, a medida que nos acercamos a la pelea, ya en el periodo donde se cruzan lo general y lo especial, está el aporte glucolítico, la fuerza explosiva y la técnica bajo fatiga. Y aquí cambia dependiendo del deporte. Por ejemplo, los deportes como el jiu-jitsu y el judo, si uno toma la cantidad de lactato sanguíneo, van a ver que tiene alto nivel de lactato. ¿Por qué? Porque se mantienen muchos puentes de actina y miosina unidos, están hidrolizando mucho el ATP, generan muchos protones de hidrógeno y se eleva mucho el lactato por la absorción del piruvato hacia el protón de hidrógeno y formación de lactato, ¿sí? Entonces, esos deportes exigen más sistema glucolítico como amortiguador de la acidez. Pero el taekwondo no. El taekwondo no requiere tanta vía glucolítica. Entonces, debemos comprender cuál es la caracterización de mi deporte. En el caso del taekwondo, es resistencia y velocidad casi pura. No hay mucho sistema glucolítico. Porque combaten a 2 minutos, porque son 3 rounds, ¿sí? Diferente, por ejemplo, jiu-jitsu son 10 minutos, o el boxeo son 47 minutos. Entonces, no alcanza a comprometerse tanto este sistema. Y por eso, cuando coloquemos las cargas glucolíticas, no van a ser tantas, ¿sí? Las necesarias. Porque si no, sacrificamos calidad por cantidad. Le metemos mucha fatiga y generamos una adaptación a un tipo de fibra más lenta. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso también. Y finalmente la vía fosfagénica, la vía de los fosfatos, fosfofructoquinasa, fosfocreatina y ATP. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Más que pregunta es un enfoque. Siempre estamos orientando hacia el tema del quirúrgico. En nuestro país la realidad es que se dan resultados de quirúrgico no a alto nivel, pero se están dando resultados a alto nivel. Sí. Pues sería interesante ver si se puede también buscar, por ejemplo, se tocó el ejemplo de quirúrgico. Si es que no es factible, orientar también el tema del concepto, porque hablamos de es posible, un C, formas. Formas, sí. Un C. Sí, las formas se trabaja desde la columna neurocognitiva, que lo vamos a ver en otra conferencia. ¿Sí? Esta herramienta, cuando uno da conferencias, da como una caja de herramientas. Tú en tu caja de herramientas agarras el entrenamiento metabólico, el neurocognitivo, el neuromuscular. Para lo que son formas, se usa sobre todo la parte neurocognitiva. ¿Sí? Entonces, el enfoque va a venir por las estrategias de ese tipo de entrenamiento. En este caso, esta va a servir sobre todo para la parte de comité, ¿sí? de combate. Quiero aclarar que yo no soy especialista en taekwondo, soy el presidente del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. Es un círculo con expertos de diferentes deportes de combate y que hablamos sobre deportes de combate en general con las especificaciones de cada deporte, ¿no? Y por eso de repente van a ver que hablo de diferentes deportes de combate, porque soy el presidente de este círculo. Y en los casos como particular dice el profesor, las estrategias sí son otras, son estrategias más de agilidad y de fuerza isométrica. En algunos casos porque eso es lo que va a marcar de repente que te den más puntaje o menos puntaje. Pero por este lado no va a venir eso, va a venir por la otra conferencia. Igual que con niños, va a venir en otra conferencia. Entonces, no podemos poner todo en una sola conferencia porque si no, no llevaría un hilo conductor. Cuando uno da una conferencia sin un hilo conductor, para que termine de aterrizar eso en una práctica. Bien, entonces, ya entendemos que antes se llamaba vía aeróbica. Cuando ustedes digan vía aeróbica, es lo que nosotros actualmente estamos llamando oxidativo. Cuando vean anaeróbico láctico, es lo que estamos llamando glucolítico. Y cuando vean vía anaeróbica láctica, estamos hablando de fosfagénico, que en metodología sería resistencia a la velocidad y velocidad. ¿Sí? Cuando trabajamos la vía oxidativa, trabajamos la resistencia. Cuando trabajamos la vía glucolítica, la resistencia a trabajos intensos. Y cuando trabajamos la vía fosfagénica es mejorar la velocidad. Así de fácil. ¿Sí? ¿Quieren mejorar la velocidad? Hagan estímulos de vía fosfagénica. ¿Quieren mejorar la resistencia? Estímulos de vía oxidativa.
Esto igual lo tienen, va a estar en la página, en PDF, así que no se preocupen tanto. Bien, entonces nos vamos a centrar en la columna metabólica. La columna metabólica, si uno ve el modelo bifásico, se puede utilizar también la lógica del modelo trifásico. El modelo trifásico que estamos nosotros escribiendo, porque son 3 metabolismos, ¿no? Se da inicialmente, lejos de la competencia, lo que le llaman biogénesis mitocondrial, o sea, generación de mitocondrias y todo lo que conlleva eso. A medida que pasa el tiempo, ponemos ya más énfasis en la amortiguación de la acidez, en poder soportar trabajos de alta intensidad sin fatigarme y sin perder precisión, ¿sí? Por eso la vía glucolítica me sirve para tener amortiguadores de acidez. Esos amortiguadores de acidez, como el bicarbonato o los ésteres de lactato u otros amortiguadores que se generan cuando uno hace este tipo de ejercicio, me sirve para poder competir en alta intensidad sin fatigarme y siendo preciso. Por eso se coloca la carga glucolítica. Y finalmente la vía fosfagénica, la carga de la energía rápida. ¿Ok? Eso sería como, imagínense, mesociclo 1, más carga oxidativa, mesociclo 2, empezamos a colocar suficiente carga glucolítica, y mesociclo 3, sobre todo la carga fosfagénica. Ok. Entonces, a nivel, los tipos de entrenamiento que ya dijimos son de adaptaciones morfológicas, adaptaciones energéticas y adaptaciones de vía coordinativa, en donde, por ejemplo, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de enzimas, coenzimas, almacenes energéticos, mitocondrias y esas cosas. Eso es lo que vamos a mandar a fabricar. Cuando yo coloco una carga metabólica, mando a fabricar enzimas en el ribosoma, mando a fabricar coenzimas en el ribosoma, mando a fabricar más proteínas del complejo mitocondrial, mando a fabricar cosas, ¿sí? Pero el metabolismo. Cuando trabajo a nivel coordinativo, mando a fabricar proteínas y algunas otras cositas que se utilizan en todos los aspectos neuronales, ¿sí? Por eso, si yo quiero mejorar las formas, tiene que ver con esta cuestión de ser fino, de ser muy preciso. Y entonces tiene que ver mucho con la cuestión neuromuscular. Y si quiero mejorar la fuerza, entonces me enfoco más en la parte morfológica, buscando mejorar aquello que transfiere la energía química del metabolismo a energía mecánica para la transferencia de fuerzas por parte de las articulaciones, ¿sí? Esas son las 3 adaptaciones que buscamos. Y como yo creo que ya saben, hace muchos años se describió el síndrome general de adaptación, que significa que para mejorar primero tiene que empeorar, ¿no? Si yo, por ejemplo, le tomo ahora toda su fuerza máxima, va a dar un número de fuerza máxima en un ejercicio, vamos al gimnasio, hacemos fuerza, y cuando vuelvo del gimnasio le tomo su fuerza máxima y va a ser peor. Van a haber empeorado con el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque existen procesos catabólicos que empeoran inicialmente, cambian su estado fisiológico, y a través del cambio fisiológico luego se genera, cuando uno duerme y come, se generan adaptaciones, ¿sí? Se mandan a fabricar cosas, y entonces con el paso del tiempo uno mejora, ¿sí? Pero no es inmediato, al contrario, inmediatamente hay una respuesta aguda que nos hace que esté peor. Por eso también hay que tener mucho cuidado con la carga, cuando uno coloca una carga muy cerca de la competencia, ¿sí? No alcanza a verse la supercompensación el día de la pelea, sino después. Entonces no te sirve. Por eso cerca de la competencia lo mejor que podemos hacer es descargar al organismo para asegurarnos su supercompensación. Cerca de la pelea el chico no tiene que estar cansado, ¿sí? Y eso es una gran ventaja para nosotros, lo que sabemos eso, porque los que no lo saben, los cargan cerca de la pelea y entonces llegan con un estado fisiológico muy catabolizado. Y entonces se vuelve más lento, menos resistente y demás. Por eso es que después de la competencia, cuando se hace esto, van al gimnasio, se sienten mejor. Se siente muy bien, claro, porque la supercompensación dura unos días más. No es que desaparece con la competencia. Sigue ese estado de éxtasis que se llama forma deportiva, ¿sí? Todo esto es básico, ¿sí? Esto que estamos viendo es la base, es lo más básico que hay. Pero sobre esta base vamos a hablar, ¿sí?
corredor